habla, que tus siervos escuchan. Divino Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al otro sacerdote que me ayude a leer, o están dispuestos desde allí, pasan algunos y lee, pero sería mejor otro que colocar aquí. Venga, gracias, Padre. Traiga su Biblia. Gracias, Padre. Queridos hermanos, en esta reflexión, yo quiero no decirles palabras mías de yo. Ustedes me entienden lo que les quiero decir. Cuando digo esto, es que yo perdería el tiempo de hablarle a mis hermanos sacerdotes con mis palabras, porque más experiencia tienen ustedes que yo. Pero si les hablo con la palabra de Dios y pongo a un predicador que reconocido en la iglesia, el predicador más grande, yo creo que de todos los tiempos, del Apocalipsis dice que es uno de los no me acuerdo ahorita cómo que se le llama, que habla el Apocalipsis de él, se llama San Pablo. Creo que nadie se atrevería a refutarle a San Pablo. No creo que ustedes se sientan más grandes que San Pablo. Y yo creo que la iglesia reconoce a San Pablo como el evangelizador gigante de la iglesia de todos los tiempos. Ese hombre se preocupó por los presbíteros, por los obispos y por los diáconos. Y le dirigió a los pastores de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos, 3 cartas. Que imagínense ustedes que toda la Sagrada Escritura va dirigida así al pueblo de Dios. Pero entre el Nuevo Testamento, Dios quiso, y así la iglesia las denomina, cartas pastorales. Y son 3 cartas pastorales, no porque el que la escribió era un pastor y como pastor se preocupaba de su pueblo, que es la primera idea que puede llegarle a uno. Son cartas pastorales porque un apóstol, San Pablo, le escribe no al pueblo, le escribe a los pastores encargados del pueblo de Dios, a bárbaro, que actualmente en el siglo XXI, en el 2025, en Barcelona, son ustedes. Y si es para ustedes, diríamos que el que va a dictar esta enseñanza no soy yo. Por eso no voy a leer las Escrituras. La va a dictar San Pablo. Solamente que ellos van a leer lo que San Pablo va a decir. Mis respetos si no están de acuerdo. Mis respetos si piensan que son tonterías mías. Mis respetos si piensan que eso ya pasó de moda. Mis respetos si se creen más grandes que San Pablo. Mis respetos. Pero yo lo único que quiero es hacer eco de la reflexión de la carta enviada de San Pablo a los pastores de la iglesia. Y comienzo, que son 3. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Son las 3 cartas pastorales. Comienzo a mostrarle
¿Por qué escribe Pablo las cartas? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. En Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, San Pablo deja constancia de por qué escribe a los pastores. Algo está viendo, algo no marcha bien. Y San Pablo dice así: esto está pasando en la iglesia. Y qué curioso que sigue pasando. Véanlo. Por eso te invito a que reavives el don de Dios. Está muriendo algo en este hombre llamado Timoteo, que ustedes saben que era obispo. Está muriendo el don de Dios. Y dice San Pablo, no lo deje morir. Debe revivir el don de Dios Que recibiste por la imposición de mis manos. Ah, bárbaro. No está hablando al pueblo. Está hablando a otro pastor, un apóstol como Pablo, el gran apóstol, le escribe a un obispo, y que es un pastor, por eso se llama carta pastoral. Y le dice, a ver, veo un problema. Veo que el don que Dios te dio a través de la imposición de mis manos, ordenación sacerdotal, está muriendo. Y yo no lo puedo permitir. Yo quiero que usted comience a revivir ese don. Bueno, para que son los ejercicios espirituales. Para eso, ¿verdad? Para revivir el don. Pero vamos a ver que San Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, vuelve a decir, hablar de la imposición de las manos, pero comienza, perdón, usted lee un poquitico más ahorita, un poquitico más, mientras que él busca la otra. San Pablo va a mostrar, si el problema, hay algo en la ordenación sacerdotal, en el ministerio, y aquí continúa el versículo dando una idea. Dale. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza. A ver, ¿qué estaba notando Pablo? Pablo estaba notando que estaba muriendo esa parte del don que Dios le dio a través de imposición de las manos, porque se estaba dejando llevar por la timidez, por la cobardía, con un espíritu de flojera. Y dice, Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza. O sea, que no podemos desmayar, no podemos flaquear. Entonces, había algo en Timoteo que estaba desanimado, estaba muriendo, su espíritu estaba agotado, con ganas de renunciar. Con ganas de renunciar. Y San Pablo dice, bueno, no, esto no es así. Puede reactivarse. Puede ser que alguno de ustedes esté pensando en lo mismo. Sigue. De amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. Como tenía un espíritu ya apagado y estaba muriendo, se avergonzaba de las cosas de Dios. Se avergonzaba de dar testimonio de Cristo, testimoniar, poner la cara por Cristo, decir, esto es así porque Cristo lo dejó y punto. Cobardía, espíritu de cobardía. Estaba muriendo porque este hombre no era capaz de defender a Cristo. Al contrario, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Al contrario, sufre. Bárbaro. ¿Qué era lo que estaba desanimando a Pablo? Que tenía que sufrir mucho. Perdona, Timoteo. Que no quería el sufrimiento. Igualito que nosotros. Queremos una religión, pare de sufrir. Y eso ya está inventado. Si quiere, vaya para allá. Pare de sufrir. Y Pablo dice, no, tienes que sufrir. Por el Evangelio tienes que sufrir. El ejemplo fue Cristo. Se metió al Redentor y murió crucificado. Aquí. Ya vemos entonces un Pablo afligido, con ganas de renunciar. Está muriendo el don que Dios le dio a través de la imposición de las manos.
y no quiere defender a Cristo, no quiere defender el Evangelio, y ya entonces Pablo le llama la atención a Timoteo, le jala las orejas. Pero no, dejémoslo hasta ahí. Miremos cómo lo dice aquí. Miremos cómo lo dice aquí. Usted vaya buscando por allá, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Observen esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Escúchelo. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética, por la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio le impuso las manos, no solamente Pablo. Pablo, claro, como encargado, le impuso las manos, pero ahí la costumbre que no solamente le impone la mano al obispo, sino también el presbiterio, los presbíteros. Pero la palabra clave, ¿cómo es otra vez? Comience. No malogres el... No le entiendo lo que dice. No malogres. Malogres. No malogres. No malogres. ¿No malogres qué? El don espiritual que hay en ti y que te... Tenemos un don espiritual que lo podemos malograr, lo podemos matar, asesinar, acabar, destruir. Y que se nos dio a través de la imposición de las manos de los presbíteros. O sea que Timoteo estaba en crisis. ¿O no? ¿Qué está diciendo en primer lugar la Sagrada Escritura? Que por ahí tenemos que pasar todos. Pero eso no es ningún problema, eso es superable. ¿Y cómo se supera? Ahí lo va a mostrar Pablo, cómo se supera. Va, sigue. Reflexiona sobre estas cosas. ¿Cuál es la medicina ante la crisis, ante la dificultad? Sentarme a reflexionar el don que se me ha dado a través de la imposición de manos. El ministerio que Dios me ha dado, el encargo que tengo en mis manos. Reflexiona. Y dedícate enteramente a ellas. Ya. Timoteo se estaba dedicando a otras cosas que no eran del ministerio. Y ahí comenzó el problema. Eva, sacerdotes, ¿no será que vamos por el mismo camino de Timoteo cuando estaba a punto de dejar el sacerdocio, el ministerio? Cuando nos dedicamos a otras cosas que no son del ministerio, ¿qué haces en tu vida diaria? Como sacerdote, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Cuáles son sus actividades? Sus recreaciones. ¿Qué haces? Cosas propias de la vida sacerdotal. Así va muriendo el ministerio sacerdotal en tu vida y en mi vida. Nos vamos apagando. Repítalo. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate enteramente a ellas. Y dedícate enteramente a las cosas que le corresponden. Dale. Para que todos vean tus progresos. Y así vas a progresar y la gente lo podrá ver. Porque la gente ve cuando el sacerdote progresa espiritualmente o no. La gente ve cuando el sacerdote está decayendo. La gente no es tonta, la gente observa que el cura no tiene fe, que el cura está vacío por dentro. La gente lo nota, que se hagan los tontos o que uno no quiere escuchar otra cosa. Vigila tu conducta. Bárbaro, sacerdote. La reflexión es necesario para nosotros salvar nuestro ministerio. Vigilando nuestra conducta. ¿Para dónde me voy en mis ratos libres? ¿Con quién me voy?
¿Qué hago? ¿Qué digo? El obispo no es un policía. Dios no lo colocó para ser policía. Un pastor, un hermano que camina con nosotros, pero no es un vigilante. Y San Pablo le viene a decir a Timoteo, ese no es mi tarea, te toca a ti mismo, es la autoformación y el autocrecimiento que usted y yo tenemos que buscar, espiritual. Vamos, preocupémonos por nosotros. ¿Qué más? Repita lo último. Vigila tu conducta y tu doctrina. Ya. Dos cosas estaban fallando. La conducta, y adivinen por qué también estaba tambaleando. Por la doctrina. Fui a una diócesis a dar una enseñanza. Y me llegó otro sacerdote de otra diócesis y me dijo, padre, tengo un problema. Tengo un vicario en mi parroquia y resulta que el vicario lo agarraron los Pentecostales Unidos y ahora el sacerdote no bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor Jesús. Y ahora no quiere nada con las imágenes, ahora no quiere nada con la Virgen María, ahora odia al Papa, ahora todos los protestantes. Y ya es un gran problema. Y yo supe que venía a la diócesis cercana y quise hablar contigo. ¿Será que puedo decirle al Padre que vaya con usted? Pues él dice que él sería capaz de enfrentarlo a usted. Y como es en público, usted lo acepta, pero él pone una condición, que no digan que él es sacerdote. ¿Usted lo conoce? Es fulano de tal. Oh, sí lo conozco. Ah, bueno, él. ¿Puede hacer el favor de escucharlo y debatir con él en público sin decir que él es sacerdote? Tenía un retiro de viernes, sábado y domingo, 3 días seguidos. Le dije, perfecto. El viernes en la tarde cuando llegué, era en público, todas las comunidades cercanas. El primero que estaba era el padre de primerito. ¿Alguien tiene que hacer una pregunta? Yo. 3 días, padres, 3 días. Así, 3. 2 completos y 1 medio. Debatiendo con un pastor protestante cara a cara llamado sacerdote. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y esto no debe ser así, tácata. Toma. El sacerdote no tenía clara la doctrina. Estaba abandonando su ministerio como Timoteo por no tener clara la doctrina. Debatí 3 días con él. No le dimos chance a más nadie, yo sabía que era sacerdote. Debatimos 3 días y al final me dijo, gracias, padre. Volvió a la iglesia, otra vez, pues ya estaba listo, para la parrilla lo tenían, y sigue siendo sacerdote para la gloria de Dios. Muy aferrado a la doctrina y muy aferrado a la palabra de Dios. Pero este es el problema que vio aquí Pablo en Timoteo. El primer problema vio la conducta, que es exactamente lo que usted y yo vigilamos. Hablarle de la conducta, cualquiera le habla a ustedes en un retiro de la conducta. Pero de la doctrina nadie les viene a decir a usted, ¿y cómo está con la doctrina? ¿Y cómo cree usted? ¿Y qué enseña usted? Ya se supone que nos conocemos la doctrina y que vivimos y disfrutamos la doctrina, pero Pablo le reclama a Timoteo que está fallando en la doctrina y que tiene que estar pendiente de la doctrina. Repita lo último que leyó. La conducta. Vigila tu conducta y tu doctrina. Y tu doctrina. Sacerdote, de eso yo quiero que ustedes y yo reflexionemos hoy. ¿Cómo está la doctrina
¿Nos importa la doctrina? ¿Para la muestra un botón? No. Cuando ustedes, por ejemplo, le hablan de los hermanos separados, usted repite como loro lo que escucha. Eso es lo mismo, es el mismo Dios, es la misma Biblia, allí se canta, aquí se canta, allí se ora, aquí se ora, allá se manifiesta Dios, aquí se manifiesta Dios. Eso es lo mismo, no hay que pelear con ellos, no hay que tomar. Eso es lo mismo, lo importante es que nos amemos. Está bien, pero le voy a demostrar que no es lo mismo y que sí vale la doctrina. Él es testigo de Jehová. Él es testigo de Jehová. Yo soy católico y él es pentecostal unido. Y capten algo, el testigo de Jehová viene a Barcelona y le predica a la gente y conquista 100 personas que están detrás de él. Yo, sacerdote católico, vengo y conquisto 100 personas y están detrás. Y el pentecostal unido conquista 100 personas y están detrás. El mismo Dios, el mismo Dios, el mismo Dios, la misma Biblia, la misma Biblia y la misma Biblia. Allá se canta, aquí se canta, allá se canta, allá se ora, aquí se ora, aquí se ora. Lo mismo. Hasta ahí no hay diferencia. ¿Y qué tal si miramos la doctrina? Él a los 100 que están detrás de él les enseñó que Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo es Superman. Pero que no es Dios. Que fue un engaño de la Iglesia Católica. Y como Jesús no es Dios, la hostia, eso que ustedes dicen que es el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo, es Satanás en persona. Capten, estamos hablando de la doctrina. Capten que la doctrina cambió. Yo como sacerdote católico digo que Jesús sí es Dios y está en la hostia. Y ese es su cuerpo, no es el diablo. Él como pentecostal unido dice que la Santísima Trinidad no existe, es un invento del Papa. La Santísima Trinidad es el diablo. Solo Jesús, pero ellos llaman a Jesús solos. No existe el Padre, no existe el Espíritu Santo. Y ustedes y yo sabemos que sí existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. La doctrina cambia. Y él a los 100 de él le enseñó que la Santísima Trinidad es el diablo, que no existe el Padre, que no existe el Espíritu Santo. Y yo digo que sí. Caramba, algo está fallando. Solo un ignorante se atreve a decir que eso es lo mismo. Solo alguien que desconozca la doctrina. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes solamente por tu conducta, que sí es importante, pero al igual que es importante tu conducta moral, como sea, también es importante conocer la doctrina. Porque no se trata si es el mismo Dios, de eso no estamos peleando y de eso no estamos hablando. O si no, díganme, hermanos queridos, en Hechos 9, tarea para la casa, cuando Pablo se convierte, ¿de qué se convierte Pablo? El mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, era el Dios de Pablo. Las mismas escrituras, todavía no existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento. Las mismas escrituras. ¿Y para qué se convierte? ¿Y para dónde se convierte? Es que Pablo era un asesino y era un borracho, bailaba pegado y se convirtió. No. Pablo tenía el mismo Dios y tenía las mismas sagradas escrituras que los cristianos. Pero pertenecía a otra religión donde no aceptaba que Jesucristo era Dios. Pero era el mismo Dios. El de Abraham, el de Isaac, de Jacob. Eran las mismas sagradas escrituras. Pablo era conocedor de las escrituras, criado a los pies de Gamaliel, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1, el mejor maestro de aquel tiempo. Y Pablo tiene que convertirse. Y cuando Pablo se convierte en Hechos 9, no le dicen los apóstoles, ya va Pablo, no sea tonto, quédese ahí donde está. Al fin y al cabo es el mismo Dios.
Lo más importante es que siga actuando como fariseo, que fariseo era el apegado al cumplir la ley al pie de la letra, y lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 4. En cuanto al cumplimiento de la ley, no hay quien me ganara. Fariseo, fiel cumplidor de la ley. A bárbaro. Y entonces, ¿por qué se tiene que convertir? Si es el mismo Dios y la misma Biblia. Porque la doctrina, esa que a ustedes no les importa muchas veces, esa es la que Pablo le dice a Timoteo: tu sacerdocio está en crisis, está fallando, porque la doctrina no la estás viviendo. Y no será lo mismo que pasa con los sacerdotes cuando no valoran la Eucaristía, porque la doctrina, ¿qué dice la doctrina? Que ahí, después de la consagración, está el cuerpo y la sangre de Cristo. Está Cristo, y dice Santo Tomás, en cada partícula, por muy pequeña, está Cristo completo. ¿Y no será que esa doctrina ya no funciona en muchos sacerdotes que tratan la Eucaristía como cualquier cosa? Mas cuando la Santa Madre Iglesia Católica, para darnos el ejemplo a nosotros de que eso, doctrina importante, que Cristo está en la hostia, pone un mantel y no conforme con ese mantel blanco, pone un corporal para que reciba y usted doble y guarde todas las partículas y no sean profanadas, porque en cada partícula está el cuerpo y la sangre de Cristo. Bárbaro. La doctrina. Y cuando el sacerdote se olvida de eso, ¿cómo trata la Eucaristía? Dice creer en Dios. A lo mejor dice leer la Biblia. ¿Y la doctrina? Lo que la Santa Madre nos ha enseñado, la Santa Madre Iglesia Católica nos ha enseñado que es fiel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eso es lo que le reclama Pablo a Timoteo. Cuida la doctrina. Y ojalá que ustedes y yo fuéramos fieles. A ver, una de las cosas propias del obispo que es cuidar la doctrina de la diócesis. El Papa me nombró misionero de la misericordia y tengo firmado por el mismo Papa la carta para ir a cualquier parte del mundo, hasta los rincones de la tierra, con una estola particular para los misioneros de la misericordia, solo para nosotros. Pero yo, para poder ir a predicar en cualquier lugar, necesito la aprobación del obispo, que es el guardián de la doctrina. Y él tiene que saber qué predico yo para poder aceptar o no aceptar. Porque si está en contra de la doctrina, él tiene que hacer lo que dice Pablo. Y ahorita les muestro qué le dice Pablo al obispo Timoteo. Y de ahí que los obispos tengan como encargo la doctrina. Ahorita se lo muestro. Cuando Pablo le dice al obispo Timoteo que lo importante es cuidar la doctrina. Para eso lo dejó. Ya se lo voy a mostrar. Pero esto a nosotros no nos dice nada. Y cuando nosotros gustamos la doctrina, vivimos nuestra fe y somos felices y hacemos que el pueblo viva la doctrina y sea feliz, disfrutando su fe, con la frente en alto, capaz de decirle a cualquier persona: esta es la doctrina, por esto y por esto, y yo la vivo, vengan, vivan ustedes también. ¿El pueblo está preparado para eso? No, porque la crisis sacerdotal está en la doctrina, según dice Pablo a Timoteo. Y repítelo y sigue. Vigila tu conducta y tu doctrina, y persevera en esta actitud. No por un día, toda la vida, persevera en esta actitud. Si obras así, atención, atención. Te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. Bárbaro.
Pero qué bárbaro. Si cuidas tu conducta y cuidas tu doctrina, te salvarás tú mismo, sacerdote, y lograrás que todos tus fieles encargados que Dios le dejó como pastor para que pastoreara, también se salvarán por la doctrina que enseñes. Ahora, si ustedes me dicen que eso es basura, que eso no vale la pena, díganle al Papa que quiten eso de la Biblia. Esas tres, porque estas tres cartas pastorales no van a hablar de otra cosa. Y no le va a reclamar a los pastores de la iglesia otra cosa. Y por eso yo no les leo la Biblia para que no diga que son palabras mías de yo. Pongo a otro a leer para que le echen la culpa a él. Y si quiere póngase bravo con él o con él. Pero conmigo no. Y si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, algo pasa. Repítalo. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. ¿No te dice nada, sacerdote? ¿No te dice nada? ¿No te importa lo que allí dice? ¿Es basura? O podríamos decir palabra de Dios. Y si la iglesia nos enseña a decir después de leerlo palabra de Dios, es porque tengo que creerlo a ciegas como está ahí. Ahora comprenden por qué yo predico la palabra de Dios y me aferro a la doctrina y defiendo la doctrina con la palabra de Dios. Porque tengo un problema, creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios. Y pueden decirme que yo peleo con los protestantes, que yo soy falto de tolerancia, que yo soy falto de amor, que yo... ¿Seguro? ¿Por qué no le preguntamos a Pablo? Y Pablo le va a decir a ti... entonces aquí viene la explicación. Ahora el capítulo, está en el capítulo 14. Ahora el capítulo 1 de... Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. San Pablo le va a decir a Timoteo el por qué tenemos que cuidar la doctrina y cómo tenemos que cuidar la doctrina. Y además San Pablo va a decir que eso no es pelear, que eso no es falta de tolerancia, que tampoco es falta de amor, que es más bien al revés, todo lo contrario. Hermanos, si no lo dice la Biblia, no me lo crean. Pero si lo dice la Biblia, algo de cierto ha de ser. Escúchenlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso. San Pablo deja a Timoteo, obispo, en Éfeso. ¿Para qué lo dejó en Éfeso? Encargado. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. Padre, menos rápido. Otra vez. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. ¿Para qué dejó al obispo en Éfeso? Dejó al obispo, y esta es la misión de los obispos en cada diócesis, para advertir a algunos que no cambien la doctrina. ¿Y qué está pasando con los obispos? ¿Y qué está pasando con los sacerdotes modernos? Están pidiendo el cambio de la doctrina. ¿Y qué está pidiendo Pablo a los obispos? Que la doctrina no hay que cambiarla, que si mantenemos firme la doctrina, seremos salvos nosotros y todos los que nos escuchen. ¿Y qué pasó con ahora algunos obispos y algunos sacerdotes pidiendo el cambio de la doctrina? Porque nunca se preocuparon por estudiar las Sagradas Escrituras y ver qué decía sobre las Escrituras, sobre la doctrina. Siempre se comieron el cuento que solamente el mismo Dios y la misma Biblia, allí se canta, aquí se ora, eso es lo mismo y no hay ningún problema la doctrina, porque la Biblia no se hizo para pelear.
Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿de qué está hablando Pablo a Timoteo? Al obispo Timoteo. Te dejé en Éfeso una diócesis para que advirtieras a algunos que no cambien la doctrina. De ahí la vigilancia. De ahí que el obispo significa vigilante. Para que no cambien la doctrina. Repítelo y sigue. No cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Leyendas, para escuchar otras tonterías, y no lo que dice el Señor. Esas cosas no la doctrina, esas cosas. Alimentan discusiones. Esas cosas, no la doctrina. Pero no sirven para la obra de Dios. Esas cosas. La doctrina sí sirve para la obra de Dios. Que es cuestión de fe. Ah, bárbaro, ahí sí. Ahí entonces le dice Pablo, pero eso sí es cuestión de fe. Aquí no podemos hacer más nada. ¿Lo crees o no lo crees? Sigue. El fin de nuestra predicación. A ver, atención. El fin que Pablo tiene al decirle esto a Timoteo, el fin de esta predicación, de esa charla, de esta enseñanza que Pablo da y que quedó escrita a constancia. A ver, miremos el corazón de Pablo, porque era falto de tolerancia, porque Pablo no tenía amor, porque faltaba el amor o al revés. El fin de esta enseñanza es al amor que procede. Ah, bárbaro. Mira, no vas a permitir que vengan a cambiar la doctrina. Y eso es si amas. El fin de esta enseñanza, de este mandato, es el amor. Repítalo. El fin de nuestra predicación es al amor. Es al amor. Siga. Que procede de una mente limpia. Una mente limpia no anda ensuciando la doctrina o cambiando la doctrina. De una conciencia recta. De una conciencia recta y atención, para poder predicar la doctrina se necesita este ingrediente. Óiganlo. Y de una fe sincera. Listo. Para poder predicar la doctrina de Cristo se necesita una fe. ¿Sabe qué significa sincera? Que no tenga cera. Porque había un juego donde para hacer trampa le echaban cera. Y cuando querían jugar no sucio, sino limpio, decía, vamos a jugar, pero no le eche cera, sin cera. Y entonces cuando dice que una fe sincera, o sea que usted no debe aceptar nada que ensucie la fe, que usted no debe poner trampas en la fe, pero que si hay fe que no es sincera, que una fe sincera, pero hay otra fe que sí lleva cera, que es la de los protestantes, ahí sí hay que tener cuidado. Porque la doctrina ha de ser por amor y sale de un corazón que tenga una fe sincera. Y cuando a usted no le preocupa la doctrina de la iglesia, es porque su fe no es sincera, es con cera. Es con trampa, es con mentira, es con engaño. La fe sincera es una fe sin engaño. Y déjeme decirle que soy orgullosamente sacerdote del Dios Altísimo, de la una y única iglesia que fundó Cristo, y me siento más renovado cada día cuando leo las Escrituras y compruebo que absolutamente toda la doctrina de la iglesia está sustentada en las Sagradas Escrituras y no tiene cera. Y cuando analizo la doctrina, porque he estudiado la doctrina de los protestantes, y dígame cualquier secta y le digo, esta es la doctrina de ellos. Y la he estudiado y tiene cera.
¿Eso es pelear? No. Eso es defender la doctrina. Usted. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 en adelante. ¿Usted se queda ahí, padre? Porque ¿quién era el que estaba leyendo ahorita? ¿Usted o usted? El de la fe sincera. Ajá. Ahorita seguimos usted. Vea usted. Y si hay otro sacerdote que me ayude, hay otra cita. Puede buscar segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Segunda de Timoteo 6, 12. Va. Ahorita continuamos con usted. Él va a leer primera de Timoteo, ¿qué le dije? 4, 5. Aunque el 6, lea el 6. 4, ¿qué dice el 5? El 5, dime, ¿qué dice el 5? Porque la palabra de Dios y la oración lo santifica. Ajá, el 6. Escuche el 6. ¿El? Versículo 6. Si explicas todo esto a los hermanos, Si explica todo esto a los hermanos, viene a decir Pablo, ¿qué? Lo que él le está explicando a Timoteo. ¿Qué le está explicando a Timoteo? Bueno, lo de la doctrina, y ahorita vamos a ver otras cositas, pero si explica todo esto a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. bárbaro. No dice será un intolerante, un falto de caridad. Dice será un buen servidor de Jesucristo. Que si no explica esto, la doctrina, será un mal servidor de Jesucristo porque llevará una fe con cera y no sincera. Sigue. Alimentado por las enseñanzas de la fe y de la... Alimentados, será un buen servidor de Jesucristo, alimentado por la fe y de la buena doctrina. y... De la buena doctrina. ¿Qué significa de la buena? Que por ahí hay una que es mala, que para ustedes es lo mismo. Ser católico, ser protestante, eso es lo mismo. Pero que para Pablo no, que para Dios no. Que le manda al obispo Timoteo y le dice no. Si quieren lo quitamos. Quiten las cartas pastorales. Eso no es palabra de Dios, entonces eso es basura. No. Entonces, repita otra vez el 6. Si explicas todo esto a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado por la enseñanza de la fe y de la buena doctrina, que siempre seguiste fielmente. Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas. Eso que usted equipara a la doctrina de la Santa Madre Iglesia, que es pura y sincera, esos cuentos de vieja, usted dice que es lo mismo. ¡Qué bárbaro! ¿Ven la ignorancia que hay? Con razón Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Éfeso para esto, porque confunden los cuentos de vieja con la doctrina sana, pura y santa, que te puede salvar y que puede salvar al pueblo. Sacerdotes, abramos los ojos. El mundo está lleno de una fe con cera, de doctrinas falsas, donde hay engaño, y están en nuestra parroquia y pululan. Yo tengo un centro allá de recibir la gente, los ¿cómo que llaman? Los caminantes, que van de toda esta zona, y de cada 100, creo que no exagero, 60, 70% son protestantes. Los recibo. Y si a alguno se le ocurre, porque ahí van incluso pastores, y quieren pescar en río revuelto, y llegan a predicar ahí, ya un momentico, claro que sí, yo también traigo mi Biblia, vamos. ¿Usted no viene a engañar a la gente aquí? No. El pueblo está siendo engañado, está siendo confundido. ¿Los pastores para qué son?
para varias cosas. Cuando Jesús nombró a Pedro pastor, Juan 21:15, tarea para la casa, usted lo puede leer algún día. Me ama más que estos, apacienta. ¿Sabe qué es apacentar? Llevar a buenos pastos. Mis corderos. Segundo, ¿me quieres? Sí, Señor. Cuida. ¿Sabe qué significa cuidar? Estar pendiente de que el lobo no se las coma. Porque si nosotros como pastores nos encargamos solamente de alimentar, que en paz descanse el obispo de Guanare, uno que ya murió, encargado de la Biblia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él murió y él alimentaba al pueblo con la palabra de Dios y lo hizo muy bien, pero no lo cuidaba. Y el pastor tiene dos funciones: alimentar y cuidar. Apacienta y cuida. Y resulta que cuando él le alimentó al pueblo con la palabra de Dios, un día tuvimos la oportunidad de compartir y me dijo: chico, mire, yo a usted no lo recibo en mi diócesis. Le dijimos: Señor, ¿me puede decir por qué? Me dice: porque yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, al pueblo hay que enseñarle la Biblia, que amen la Biblia, la palabra de Dios. Si se meten a evangélicos, que se metan a lo que sea, ¿cuál es el problema? El mismo Dios, la misma Biblia, eso es lo mismo. No, con tal y alaben a Dios, no hay ningún problema. Monseñor, mis respetos. No se hable más. Usted es el obispo, yo soy mi respeto. Los que conocen por allá, un día llegó el sacerdote, el párroco de Ospinos, y me dijo: padre, vengo a suplicarle una obra de caridad. Toda la renovación carismática, cursillistas, legionarios que tenía en la parroquia se me fueron a protestantes. El obispo les enseñó a leer la Biblia, a bajar la Biblia, y ellos comenzaron a gustar la Biblia, y llegaron dos pastores y los confundió a todos, y me quedé sin grupo de apostolado, me quedé solo en la parroquia, se lo llevaron todos. Ya sé que el obispo no quiere que usted venga, pero yo lo voy a invitar a mi parroquia. Pero como él no quiere que venga, yo voy a pedirle permiso al pastor para hacerlo en la iglesia de ellos. A ver si usted va y podemos rescatar las ovejas. Le dije: si usted lo hace, yo voy. Y así lo hizo. 3 días debatimos. Ni uno se quedó con ellos. Todos regresaron a la iglesia católica. Ni uno se quedó con ellos. Se fueron limpios. Volvieron a la iglesia católica. Ospinos, de Portuguesa. Bárbaro. ¿Por qué no tomar en cuenta lo que Pablo dice? La doctrina. Entonces aquí íbamos, usted era con 1 de Timoteo 4, ¿cuál era el que estaba leyendo usted? Del 6 al 10. ¿Otra vez? ¿Desde el principio? Sí. Sí. El otro por ahí buscó 2 de Timoteo 6:12. Si explicas todo esto a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado por la enseñanza de la fe y de la buena doctrina. Y de la buena, porque por ahí hay de la mala doctrina. Que siempre seguiste fielmente. Que la buena doctrina, ¿cómo hay que seguirla? Siempre y fielmente. Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas. ¿Quiere un cuento de vieja? Le voy a echar un cuento de vieja. Debatí con un ateo. El ateo se convirtió y me dijo: quiero conocer de Dios. Le dije: yo voy de misión, no lo puedo llevar. Dijo: yo voy. Le dije: no cabe en el carro, voy full. Dijo: yo llevo mi carro. Le dije: allá no hay comida. Dijo: yo llevo comida. Allá no hay posada, duermo en el carro. Vamos pues. Ah, no, yo le aviso. Y cuando ya iba saliendo le dije: mire, pues yo creo que sí. Dijo: tranquilo, que yo ya voy en camino. Ya había ido adelante. Y llegamos allá, y cuando llegamos era protestante por todos lados, católicos muy pocos. Y los pastores de una vez a debatir, pero me pusieron un adventista y otro, cuento de vieja, de la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar.
Yo nunca la conocía, la conocí ahí. Debatí con los adventistas y el pastor adventista se quedó sin argumentos. Y ahora me tocaba debatir con el de la iglesia, pastor de la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar, cuento de vieja. Le dije, póngame porque no la conozco. Estoy conociendo su doctrina. Su doctrina, explíquela. Digo, bueno, antes de Adán pecar, pregunto, ¿Adán sentía vergüenza? No. Digo, ajá. ¿Y cómo estaba? ¿Vestido o desnudo? Le dije, desnudo. Digo, perfecto. En mi iglesia, para entrar al templo, hombres y mujeres tienen que quitar la ropa completa, si no, no entran. Porque... ¿Qué le dice para allá de pastor? Nadie puede entrar al culto con ropa. Porque somos la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Y como nadie tiene pecado, todos podemos entrar desnudos y ahí damos culto a Dios. ¡Qué bárbaro! Dígame si no fue un cuento de vieja. Y lo he agarrado. Claro, todo en público, ¿no? Taca, 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 no aguantó ni 10 minutos. Agarró y se fue. Y se llevó las viejas que andaban con él. ¿Cuento de vieja? Sigue. Y ejercítate en la piedad. Ejercicios espirituales. Otra vez. Y ejercítate en la piedad. Ejercicios espirituales. Ya Pablo manda a Timoteo, obispo, a hacer ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales. Necesitas. Vas a abandonar el sacerdocio. Está frío, estás muriendo. Necesitas ejercicios espirituales. Ah, entonces la iglesia no lo inventó. Ya estaba inventado en la Biblia. Ejercicio de la piedad. Los ejercicios físicos son de poca utilidad. La piedad, en cambio, es útil para todo. De ahí los ejercicios espirituales. Porque encierra una promesa de vida para el presente y para el futuro. Los ejercicios espirituales nos ayudan a mirar las promesas, peregrinos de la esperanza, para el futuro. Esta es doctrina cierta. Esta es doctrina cierta. Es una doctrina cierta. A ver, ¿y cómo le dice Pablo al obispo? Estamos hablando del obispo. En 2 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea el buen combate de la fe. ¿Qué? Pelea el buen combate de la fe. Bárbaro. Vamos a excomulgar a Pablo. Pablo es un intolerante. Pablo es falto de caridad. Pablo no tiene respeto por las sagradas escrituras. Y no respeta la decisión de otros estar en otra religión. Pablo dice a Timoteo, obispo, pelea el buen combate. Otra vez. Pelea el buen combate. ¿Qué significa buen combate? Que hay combates que no son buenos. Pero el de la doctrina, el de la fe, sí que es bueno. Y hay que pelearlo. La Biblia no se hizo para pelear. Sacerdotes bíblicos, que los hay en esta diócesis también. Necesito la cita donde diga eso. Donde diga eso, eso no lo dice. Y les voy a mostrar 3 citas que malinterpretan para decir que la Biblia lo dice, pero no lo dice. Es un engaño. La Biblia no dice, la Biblia no se hizo para pelear. Eso es invento del diablo. Porque si vemos a Jesús nomás en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando el diablo se le acerca a Jesús, Jesús lo enfrenta con la Biblia, pero en el versículo 6, el diablo dice, ¿quiere pelear? Tírate de ahí, porque está escrito en el Salmo 91, que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y Jesús le dice, ¿quiere pelear?
Pues con la Biblia le peleo. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Dígame que Jesús no peleó con la Biblia. Díganmelo, por favor, díganmelo. Y dígame si el diablo no va a tentar a los sacerdotes y a los fieles con la Biblia, con otra doctrina. Pregunto, hermanos, ¿era mentira lo que el diablo le estaba diciendo a Cristo? Sí era mentira. Pregunto, ¿y entonces no estaba escrito en el Salmo 91? Sí estaba escrito. Pero ¿y entonces por qué dice que era mentira y por qué dice que sí estaba escrito? Porque venía con cera y no era sincera. ¿Dónde estaba la cera? El Salmo 91 dice: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Escuche, todo esto hasta decir que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Pero no le está diciendo que tenemos que tirarnos de arriba para que Dios nos sostenga, sino que yo voy a pasar por momentos difíciles en la vida y que Dios no me va a abandonar, que siempre voy a encontrar un ángel que me va a apoyar. ¿Se dio cuenta dónde estaba la cera? En hacerle, en cambiar lo que decía la Sagrada Escritura. Y por eso yo a los evangélicos no los llamo evangélicos, los llamo evangélico con H, con K y con Z al final. Y cuando me preguntan por qué usted cambia esa palabra, a mí me duele que me digan evangélico. Yo no soy evangélico, yo soy evangélico. Pues si usted cambia la palabra de Dios, yo le cambio esa palabra para que usted sienta lo que yo siento cuando usted cambia la palabra de Dios. No tiene por qué cambiarla. No tiene que utilizar cera. Debe ser sincera. Y el diablo se enfrenta a Jesús con la palabra y Jesús se enfrenta al diablo. Y no conforme con eso, lo agarra, lo lleva al lugar, pero ya el diablo agarró miedo, ya no le utilizó la Biblia. Que un protestante se encuentre con una persona que sepa de Biblia para ver si vuelve. No, el diablo volvió pero sin Biblia. La Biblia no se hizo para pelear. La Biblia no se hizo para pelear. ¿Y en manos de quién quedó la Biblia entonces? De Cristo, que el diablo le dice: todo esto te daré. Ya no usa la Biblia. Todo eso te daré si te postras y me adoras. Y Jesús se hace Señor de la palabra. Dice: está escrito. No renunció como el católico a decir: la Biblia no se hizo para pelear. Lo enfrentó con la Biblia, lo dominó con la Biblia. El diablo cedió el puesto que le merecía la palabra de Dios y dejó que Cristo la expusiera sincera. Está escrito: adorarás solamente al Señor tu Dios. Y se acuerda que se fue, y dice la Biblia, se fue el diablo. Dígalo. Dígalo. Hasta que llegara otra ocasión, oportunidad. ¿Y recuerda cuál fue la otra tentación de Cristo después de ahí? Mateo capítulo 16, versículo 22. Tarea para la casa. Apártate de mí, Satanás. ¡Ah, bárbaro! ¿De dónde le llegó la tentación? De un apóstol, de un hombre creyente, de un hombre de Dios, pero que no tenía clara la doctrina de Cristo. Pero era Pedro que le acababa de decir en el versículo 18: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el 22 le explica lo que va a pasar. Y Pedro lo llama aparte y le dice: eso no puede suceder. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Volvió. Pero ya no volvió, sino volvió en un cristiano creyente que no tenía la doctrina clara. Y Jesús lo desenmascara y le dice: tú piensas como los hombres. Ahí está el error. Y no como Dios. Ah, bárbaro. ¿Cómo piensan los protestantes? ¿Como Dios?
El reto que yo le hago a los protestantes es compruébemelo con las Escrituras. Pero para eso tengo que leer las Escrituras. Y cuando un protestante me dice tal cosa, yo sé que no lo dice la Biblia, le digo, eso no lo dice. Claro que sí lo dice la Biblia, que no lo dice la Biblia, apostemos. Pero yo ya me leí la Biblia. Y entonces se ponen bravos y dicen, la Biblia no se dice para pelear, es que este cura es intolerante, este cura es falto de amor. Pero hermanos, ¿qué pasa con la Biblia entonces? ¿Qué está pasando? Y si algún día ustedes quieren ver a Pablo peleando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2 en adelante, peleaba, discutía con los judíos con las Sagradas Escrituras en mano para demostrarle que Cristo era el Mesías. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24 en adelante, un tal Apolo pelea con la Sagrada Escritura en público y los debate. Y eso fortaleció la fe de los hermanos, termina diciendo el libro sagrado. Que la Biblia no se hizo para pelear. Mis respetos. Mis respetos. Ahora, Pablo dice, pelea, ¿dónde íbamos? Segunda de Timoteo 6, 12. Conquista la... No, pelea. Pelea el buen combate de la fe. Padre, otra vez como si lo gustara, como si le gustara y como si lo creyera. Pelea el buen combate de la fe. Así sí me gusta, Padre. Miren, ¿saben qué, hermanos sacerdotes? El problema de nosotros es que no saboreamos las Escrituras. Es que no escudriñamos las Escrituras. Es que no nos detenemos a extraer el contenido que cada palabra tiene. Para alimentarme, sacarle el sumo posible. Eso se llama meditar y orar con la palabra. Porque a Dios hablo cuando yo le oro, pero a Dios escucho cuando agarro cada palabra y extraigo el contenido que Dios le dio ahí y lo meto aquí y lo meto aquí. Y entonces no solo de pan vivirá el hombre, sino de esa palabra que extraje de las Sagradas Escrituras y que es palabra de Dios. Y lo digo con experiencia. Mi vida sacerdotal se alimenta de la palabra. El primer debate que tuve en Sabaneta de Barinas, donde nació el presidente que era de ustedes y que ya se murió. Por allá algunos todavía le palpita el corazón. ¿Saben qué? Allá tuve un debate con todos los pastores que fueron de Barinas, de Portuguesa, de toda esa zona, Valencia, Maracay. Y nos reunimos en un polideportivo. Más de 100 pastores. Y comenzamos a debatir. Solito. Ellos decidieron, el más sabio iba a debatir. Ellos lo escogieron, lo pusieron ahí. Y llegó el hombre, puso 2 mesas de estas, así grandes, llenas de libros. Y yo llegué con la Biblia. Y me dice, ¿y usted no trajo libro? Le dije, no, trae este y no lo voy a leer. Lo va a leer usted, tome. Y lo puse a leer. Y cuando yo le debatí, le mostré que la Iglesia Católica era la de Cristo, lo desarmé total. Y los pastores después, bueno, el hombre se puso grosero a decir, los curas son unos homosexuales, son unos violadores, son unos el Papa, no sé qué. Y entonces los otros pastores, porque yo fui inteligente, puse los pastores como árbitros, a otro pastor encargado del sonido, a otro pastor a recibir la gente, dividí. Ecuménico. Lo dividí y lo puse así. Y los pastores mismos lo frenaron y dijeron, ya, el varón le está hablando con Biblia. Aquí no vinimos a insultarnos. Aquí venimos a conocer la doctrina. Y como el hombre no quiso, el otro le cortó el sonido. Y los pastores lo sacaron. Se lo llevaron y dijeron, señor cura, nos damos cuenta que usted conoce las Escrituras. Entonces vamos a pedirle que no siga el programa de radio, porque todo fue por un programa de radio que usted lleva. Le dije que no quiera, agarre el micrófono, me quita el micrófono y móntese la tarima y vamos. Se pasaba el micrófono del uno al otro.
Y volvió a mis manos. Le dije, ¿qué pasó? Ya no, ya nos dimos cuenta, claro, como usted fue a estudiar por allá en Roma, en Jerusalén, no sé qué, y entonces pues nosotros no hemos estudiado eso, y yo no había salido de Venezuela. Y había estudiado era en el monte con las vacas. Pero me había empapado, había extraído cada palabra que tiene un sentido. Ustedes no me creerán, pero hagan la prueba. Ustedes tienen más inteligencia y más memoria que yo. Pero yo, como no tengo inteligencia ni memoria como ustedes, entonces me dedico a agarrar la palabra y dejar que esa palabra llegue aquí y llegue aquí, y a lo que esa palabra me golpea, deja la marca, deja la huella, al punto que puedo predicar el tiempo que sea y no me acaban las ideas ni las citas sin tocar un papel. En el público que sea, delante de quien sea. Porque extraigo con cuidado, con dedicación, como lo que es en realidad, como palabra de Dios, lo que estoy leyendo. Si a ustedes les sirve de algo eso, hágalo. Si no les sirve de nada, no ha pasado nada. Seguimos siendo amigos. Ese es mi problema que tengo. Que me gusta leer las Escrituras y alimentarme, porque no solo de pan vive el sacerdote, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigue. Pelea. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Peleando puedo conquistar la vida eterna. Cuidando mi comportamiento y la doctrina me puedo salvar yo y salvar a los demás. Peleando por la fe, no voy a perder la vida eterna. Voy a alcanzar la vida eterna. Los santos lo creyeron. Los padres de la iglesia lo creyeron. No tenemos apologistas. ¿No han leído los padres de la iglesia? Eso fue antiguo, no. Eso no ha pasado de moda, eso está escrito. A la que has sido llamado. La vida eterna a la que hemos sido llamados. Y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de muchos testigos. Versículo 13, ¿ya lo leyó? El 13. ¿Lo olvida? Ahora te doy una orden. No es si quiere, si le da la gana. Es un mandato y punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Aquí mando yo. A Pablo pa' muérgano. A Pablo pa' muérgano. ¿Con cuánta autoridad, no? ¿Con cuánta autoridad le habló a un obispo, no? A un obispo. ¡Qué bárbaro! Hagan el ejercicio de creer que esto es verdad. Hagan el ejercicio de creer que esto es palabra de Dios. Ejercicios espirituales. Hagan el ejercicio de creer que eso es palabra de Dios. Hagan el ejercicio de creer que esto es verdad, que no es mentira, porque viene de parte de Dios. Ojo, y miren que Pablo no va a decir, te lo ordeno, te mando, porque a mí me da la gana. ¿Ah? Sí, le creo también al vicario. Ahorita viene para el vicario. ¿Sí? En Tito. Cuando llegue a Tito le pongo al vicario. Y después a los presbíteros. En Hechos 20:28, que también lo vamos a leer. Va, escuche. Te doy una orden. Te doy una orden. Si la cumples bien, si no la cumple, el problema suyo. Desobediente, que los hay. En presencia del Dios que da la vida al universo entero. No porque a mí me da la gana. Sé que estoy en la presencia de Dios, que va a juzgar al mundo entero, que hizo el universo, que me va a pedir cuentas a mí. ¿Cuál es la orden? Estoy dispuesto a hacerlo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Por qué no hacemos el ejercicio ese? Como el profeta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es una orden, mande. ¿Se acuerdan Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando?
Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Con razón el sacerdocio de Timoteo estaba en crisis. No estaba peleando por la fe. Tenía una fe no sincera, con cera. No defendía la doctrina, no sabía ni lo que creía. No amaba la doctrina. Repítalo. Te doy una orden en presencia del Dios que da la vida al universo entero y de Cristo Jesús, que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. Dale. Guarda el mandato. Guarda el mandato. Es una orden. Presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo. La cera. Aquí dice el mandato, no me gusta esta traducción que dice allá. Guarda el depósito. ¿No han escuchado ustedes el depósito? Que la iglesia es guardiana del depósito de la fe. No sé qué otra traducción que hable del depósito, ¿cómo dice ahí? Ese es en el 6, segunda de Timoteo 6:13. Yo te ordeno delante de Dios, que da la vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescrito. Observa lo que está prescrito. Manteniéndote sin mancha. Sin mancha, sincera. E irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Siga, Padre. Siga usted ahí donde iba. Siga. A su debido tiempo, Dios lo manifestará, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces aquí nos viene a mostrar que un día Dios lo va a felicitar y Dios le va a dar esa corona que merecemos. Siga. Al único inmortal, al que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él honor y poder por siempre jamás. Amén. Amén. Y por él, Pablo pide eso. Y a ver, entonces, en primera de Timoteo, capítulo 4, a ver, el 12 en adelante, ¿cómo le dice a Timoteo? Que nadie menosprecie tu juventud. Si quiere, léalo desde el 10, que estábamos ahí. Nosotros nos fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Por eso luchamos y nos fatigamos. Que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Va a salvar a todos los hombres, especialmente los que creemos. Predica esto y enséñalo. Predica esto y enséñalo. Que nadie menosprecie tu juventud. Que nadie menosprecie su juventud. Que soy muy joven, a mí qué me importa. Por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen. Sacerdotes, tenemos que ser modelo para los que creen. ¿Modelo en qué? ¿Voy a modelar? No. ¿Modelo en qué? En la conversación. En lo que conversa. ¿De qué conversa? ¿De qué habla? En la conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Qué ejemplo das? En el amor. ¿Cómo amas a los demás con interés? En la fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué crees? ¿Cómo vive su fe? ¿La alimentas? ¿La cuidas? ¿La enseñas? ¿Se acuerda que decía el Papa San Juan Pablo II en Redentor del Hombre? 4 deberes que tiene el cristiano para con la fe. Primero, conocerla. Segundo, vivirla, disfrutarla. Tercero, darla a conocer. Y cuarto, defenderla de todos los peligros malsanos. Redentor del hombre. En la pureza de vida.
Así, vamos dando ejemplo en la pureza de vida. Siga. Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras. Ay, 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 ay. Ahí estaba cojeando, de esa pata estaba cojeando el obispo. No me refiero a él, ¿no? Si está cojeando de la misma pata, pura casualidad, pero estaba cojeando de esa pata. ¿Otra vez? Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras. Dedicación. A la exhortación A la exhortación y a la enseñanza. y a la enseñanza. Atención a lo que viene. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te he conferido mediante la intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas. Bueno, ahí ya lo leímos la otra partecita. Pero, queridos hermanos, observen lo que está pasando aquí. Observen lo que está diciendo Pablo. Pero ¿sabe qué dice Pablo en el capítulo 1? Usted, ahí mismo, primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Vamos a ver, ¿qué dice el 11? ¿Qué dice el 11? Del Evangelio que me ha sido confiado y que nos revela la gloria. ¿El 10? Los impúdicos y pervertidos. No, el 12. Escuche lo que dice el 12. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio. Le está diciendo al obispo que él no lo está reclamando y no lo está diciendo por casualidad, sino que Dios lo puso a él como apóstol allí. Por algo tiene autoridad. A pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias. No venga usted a reclamarme que yo fui. Lo que yo fui, eso ya pasó. A pesar de eso que yo hice, cosas malas que Pablo había hecho, a pesar de eso, Dios me ha colocado y soy autoridad ante ti. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. No tenía fe. Y segundo, ¿qué tenía? Ignorancia. Tápense los oídos porque voy a decir una barbaridad. Muchos sacerdotes son ignorantes de la doctrina de la iglesia. Ustedes no. Los que no vinieron. Si le digo que ustedes me mientan la madre y me sacan a patadas. Y con razón. Por eso ustedes no. Los que no vinieron. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él. Es un ejemplo, Pablo fue un ejemplo. Para alcanzar la vida eterna. Igualito la conversión de Pablo fue un ejemplo. A pesar de que estaba en una religión, un mismo Dios, una misma Biblia, se convirtió, para ejemplo. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo ya le está diciendo aquí a Timoteo todo lo que tiene que hacer. Ahora, fíjense una cosa. Cuando Pablo le dice esto a Timoteo, le da la explicación por qué. En el capítulo 1, versículo del 8 en adelante, pero no voy a leer el 8 y el 9 por cuestiones de tiempo, voy a leer el 10, porque resulta que San Pablo comienza a decirle a Timoteo los pecados
que existen y que cuando uno se desvía del sacerdocio, de la imposición de manos, de lo propio de nosotros, podemos caer en esos pecados. Y resulta que Pablo le dice a Timoteo la lista de pecados, pero yo voy a leer desde el 10, usted lo puede leer desde antes, pero desde el 10, escuche. Para los libertinos, La ley, el castigo de Dios, ¿para quién es? Para los libertinos, los que tienen relaciones homosexuales. Pase. Okay. Los traficantes en seres humanos, mentirosos y los que juran en falso. Y ahora, atención, respiren profundo, que ahí viene lo que yo quiero. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. ¿Otra vez? Habría que añadir. ¿Por qué hay que añadirlo? Porque los sacerdotes no saben que eso es pecado. Porque Timoteo, obispo, no sabía que eso era pecado. Y Pablo dice, Timoteo, ¿qué está pasando? Debe añadir a la lista de pecados. Y si ustedes leen desde el 8, dice, los que matan a su padre, los que matan a su madre, los que son asesinos. Y dice, igualitico a ellos, son los que cambian la doctrina. Por eso te dejé en Éfeso, ¿se acuerda el versículo 6? Si era el 6 o el 3, el 3, ¿no? El 3. Te dejé en Éfeso para que enseñaras a alguno que no cambien la doctrina. Porque eso es un pecado como matar a su madre, como matar a su padre, versículo 8, que no lo leímos. Y el 10, lo dejé en Éfeso para que evite que la gente caiga en ese pecado. Habría que añadir otros pecados que los sacerdotes no lo saben. ¿Cuál es? Repítalo. Desde el 10. El 10. Para los libertinos. No, el 11. Según el Evangelio glorioso. No, papito, donde dice, habría que añadir. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. Y resulta que los sacerdotes modernos dicen, eso no es pecado. Eso es que el cura Toro está loco. Le gusta pelear con los evangélicos, es intolerante y falto de amor. Pero eso no es pecado. Al fin y al cabo es el mismo Dios. ¿Para qué vamos a pelear con la doctrina? ¿Para qué si al fin y al cabo el mandato es ámense los unos a los otros y ya y punto y se acabó? ¿Y qué pasó con esto? Entonces Pablo, ¿por qué le dice al obispo que está perdiendo su ministerio sacerdotal, que es un cobarde, que no recibió un espíritu de cobardía, que qué le pasa, que tome fortaleza, que pelee el buen combate de la fe para que alcance la salvación, que mantenga buena conducta y mantenga la doctrina y predique la doctrina para que se salve él y salve al pueblo de Dios? ¿Será que esto no es palabra de Dios? Yo me quedo perdido, yo me quedo confundido. Entonces no sé qué hacer, si le creo a los hombres o le creo a Dios. Como yo tengo un problema, le creo a Dios. Como yo soy loco, le creo a Dios. Y como yo soy sacerdote del Dios Altísimo, le creo a Dios. Mis respetos, sacerdotes, por lo que ustedes digan y piensen. Me tienen sin cuidado. A mí me importa lo que diga Dios, porque está escrito en Juan capítulo 12, versículo 48. Yo no los juzgo. El que los va a juzgar a ustedes es la palabra que les he dicho. Los juzgará en el último día, y que ustedes no hicieron caso. Juan capítulo 12, versículo 48. ¿Lo tiene? El que me rechaza y no recibe mi palabra, no cree en la palabra porque es un cura moderno, porque es un cura light, porque es el ojo, porque es teólogo, y diga el teólogo Petronilo, y rechaza la palabra de Dios porque ya pasó de moda. Repítalo. el que me rechaza y no recibe mi palabra, cuando yo leo eso digo, sigo siendo un loco, sigo siendo un extraterrestre,
Pregúnteme si me importa. Pero soy un extraterrestre cristiano, le creo a Cristo y a su palabra. Ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar, sacerdote? ¿Quién nos va a juzgar? La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. ¿Quién lo va a juzgar? La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Yo no me quiero condenar. Yo prefiero que me llamen loco. Díganme loco. Yo prefiero que me manden al infierno como hacen los protestantes. Que me digan falto de amor y de caridad. Digan lo que quieran. Me han mentado la madre. Que me mienten la madre. Yo sé a dónde camino, hacia dónde voy, qué busco, qué quiero. Repita entonces, habría que añadir a esto, de capítulo 1, versículo 10 de Primera de Timoteo, habría que añadir a esto los pecados contra la doctrina, otra vez. 10b debe ser. Habría que añadir a todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. Todos aquellos que van en contra de la sana doctrina, atención a lo que viene. Por invento de Pablo, porque a Pablo le vino en gana. Según el Evangelio. No es porque Pablo le vino en gana, sino es el Evangelio, no de Petronilo y de Pánfilo. ¿El Evangelio de quién? Del Dios bienaventurado. Ese Evangelio es el que les estoy predicando. Es el Evangelio que me moriré predicando. Llevo 25 años, estoy en la boda de plata sacerdotal, predicando el único Evangelio de Jesucristo sincera. Ese es el reto que les hago. No yo, Dios a través del apóstol San Pablo. ¿Y por qué Pablo le pone esa tarea a Timoteo? Ahí mismo pase al capítulo 2, versículo 4. Porque ese Dios, de que él dice aquí el Evangelio del Dios, ese Dios tiene un propósito. Díganme, si no es el propósito o el proyecto de Dios lo que ustedes y yo tenemos que realizar. Vean el propósito de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Porque Él quiere que todos se salven. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Atención, respiren profundo. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lleguen al conocimiento de la verdad. No basta con decir es el mismo Dios. Hay que darle al pueblo el conocimiento de la verdad. Y si algún día ustedes quieren leer en su casa, ya terminamos, Malaquías capítulo 2, es contigo, sacerdote. El pueblo perece por falta de conocimiento y en ustedes se espera que prediquen la palabra de Dios y como ustedes no lo hacen, le voy a untar la cara de caca. Y las bendiciones de ustedes las convertiré en maldiciones. ¿Que no está escrito? Malaquías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.